Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Soy Stephanie Lizárraga y esta es una transmisión más de Agenda Junín, aquí por Punto de Encuentro. Y esta noche tenemos un invitado de lujo. Él es Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él fue ministro de Relaciones Exteriores, es especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Le damos la bienvenida, doctor Miguel Ángel. Es un honor, un gusto poder conversar en esta noche de viernes con usted. Así es que bienvenido a Punto de Encuentro y Agenda Junín con Stephanie Lizárraga. ¿Cómo le va? Stephanie, encantadísimo de estar contigo. Tu sonrisa atrapa a todos, entonces en verdad te felicito y para mí decirte, como a todos quienes te ven y te escuchan y te siguen, un inmenso honor, tu invitación a las órdenes tuyas. Muchas gracias, doctor, favor que usted me hace. Y bueno, yo quiero empezar a conversar con usted sobre varios puntos fundamentales en nuestra situación actual del Perú y cómo nos vemos en nuestra América Latina y además en el mundo, ¿no? Como usted se especializa en Derecho Internacional y aparte con la experiencia que usted tiene por el paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores y toda su trayectoria también académica. Y quiero empezar conversando sobre este comentario que en algún momento hizo el congresista Montoya al hablar de soberanía. ¿Y por qué? Porque me interesa que nuestro público, que nos está viendo bastante joven y todos aquellos, que seamos conscientes de qué es lo que significa ser un país soberano, independiente, democrático, y me gustaría que hagamos esta gran introducción para proseguir en todos los temas que queremos conversar con usted. Yo te agradezco que hayas pensado en esta visión conceptual, elemento conceptual de la soberanía, porque creo que va a abrir el camino para lo que vamos a conversar. Y dices muy bien, porque todos hablan de soberanía y no entendemos qué cosa es soberanía. Y yo quisiera recordar un tema que siempre digo en las clases, que es la famosa histórica paz de Westfalia. ¿Qué es eso? Pues una paz que se alcanzó luego de la famosa Guerra de los 30 años en Europa. ¿Qué produjo esa paz? Que los estados, cada uno de ellos, tenía una cualidad intrínseca que le pertenece, así como a ti y a mí y a todos los seres humanos nos pertenece la dignidad. A los estados le pertenece, tienen la soberanía. O sea, soberano solamente el Estado. La ONU no es soberana, la OEA no es soberana. Nada ni nadie tiene soberanía, solo el Estado. Y entonces, ¿qué es la soberanía? Capacidad para poder determinarse en su destino, decidir libremente, sin ataduras, sobre su destino. Ejemplo, doctor Rodríguez Mackey. Si mañana el Perú decide que es feriado nacional no laborable, pues nada ni nadie desde afuera puede objetarlo, porque es nuestra vida independiente. Nada ni nadie puede objetar el destino de un pueblo. El Perú decide si va recto o chueco en su destino. Eso es soberanía. Y la soberanía, que es el poder intrínseco del Estado que te decía, es el poder mismo hecho realidad para los que son parte del Estado. ¿Quién es? La población. Entonces, el Estado tiene población, que somos todos, tiene el territorio, que es el piso en el que vivimos, el piso, el suelo, el espacio aéreo, el mar adyacente, y por supuesto, ¿qué hacemos con territorio y qué hacemos con población si no hay poder, si no hay dirección? Ese poder es la calidad soberana, que es lo que otras entidades no tienen, pues porque, por ejemplo, los gitanos y los kurdos, que son pueblos importantes, pueden tener territorio y pueden tener incluso la población, la nación, pero no tienen poder. O pueden tener poder y no tienen territorio. O puede haber territorio y poder y no hay pueblo. O sea, los tres elementos configuran el Estado y por tanto este carácter soberano le dice al Estado mismo que puede determinarse y nada desde afuera puede contra ese
contra ese enorme valor de estatal que se llama soberanía. Dada esta introducción, que ha sido un resumen de una clase magistral, estoy segura, quisiera entrar en este comentario sobre la ONU, ¿no? Y la intervención de la ONU sobre al respecto de la intromisión que tuvo en la Junta Nacional de Justicia. En esta opinión que ellos tienen y dan abiertamente y dicen que nosotros no estamos siendo un país demócrata y bueno, tienen todo una explicación y usted sale a responder a muchos medios y dicen que sí es una intromisión y nosotros somos un país soberano y que eso tenemos que hacerlo respetar. Entonces me gustaría que nos dé toda esta Sí. explicación amplia. Mira, qué bueno que lo preguntes así porque ¿qué cosa es entrometerse? Es meter la nariz donde no se debe. Entonces, las Naciones Unidas es un foro político, no es un tribunal, nada de eso, es un foro político en el que están todos los estados del planeta. Son 193 estados. El año pasado estuve yo en las Naciones Unidas, estuve cerca de 10, 12 días, y en las Naciones Unidas todos los estados son iguales. Somalia, Estados Unidos, el Reino Unido, Gran Bretaña, Perú, todos son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque todos tienen soberanía. Uno no tiene más soberanía que otro. Por tanto, esa igualdad de los estados es la base del derecho internacional. Las Naciones Unidas, en consecuencia, lo que no puede es ingresar en un estado, porque hacerlo atropella eso que es la dignidad del estado que se llama soberanía. Pueden en la ONU los estados entre ellos de manera plana discutir. Claro, para eso van a la Asamblea General. Tú has visto que la presidenta o el presidente de turno van en el mes de septiembre y entre ellos discuten. No pasa absolutamente nada. Allí no hay intromisión porque es plano. Pero cuando la ONU quiere ingresar en un estado, ya no es plano, sino se vuelve vertical. Eso es lo malo, eso no está permitido. ¿Por qué? Porque la ONU no dicta medidas a los estados. Entonces, dicho esto, la ONU ingresó en el territorio nacional, en la soberanía del Estado, en la jurisdicción del Estado, y dijo, emitió un parecer político jurídico. ¿Sobre qué? Sobre una institución, no del derecho internacional, que la puede hacer y ahí no hay problema, sino de derecho interno. Y la Junta Nacional de Justicia es puro derecho nacional. Entonces, comprenderás tú que las Naciones Unidas puede expresar preocupación en el sistema internacional, ¿cómo no? Pero no puede calificar el modus vivendi de un pueblo, la manera como un pueblo decide su destino. Y por esa razón es que en su momento también dijimos que lo que había pasado es que en tanto que el representante de la ONU aquí en Lima emitió un adjetivo calificativo, estaba descalificado y ya no podía permanecer más aquí. Bueno, pasó el tiempo, eso lo han dejado. Yo no, a mí no me gusta atizar ni echar leña al árbol caído, ya no, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que nada puede contra un Estado. Incluso, mira tú, los tribunales que son entidades supranacionales, ¿ah? Es verdad que emiten decisiones y esas decisiones son sentencias, sí son obligatorias para los estados y hay que cumplir y acatarlas, pero un tribunal es distinto a las Naciones Unidas. La ONU no es un tribunal, no son jueces. La ONU emite resoluciones y las resoluciones de la ONU no son vinculantes. Por tanto, son solamente recomendaciones. Por eso es que la ONU carece de naturaleza coactiva y coercitiva sobre los estados. No es mandatoria, con una única excepción, Stephanie, solamente una excepción, que no es objeto del diálogo.
las decisiones que pueda tomar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque por excepción sí puede haber esta prerrogativa, pero cuando se trata pues de asuntos asociados a la seguridad colectiva, al incumplimiento de los fallos de la Corte Internacional de Justicia, cuando en un país hacia adentro hay genocidios, son temas distintos, pero eso no es lo que estamos hablando, sino más bien de calificaciones que han sido una impertinencia de unas Naciones Unidas en los últimos años, se volvió y se ha vuelto muy subjetiva y ha flexibilizado de tal manera que cree tener ratio mandatoria sobre los estados y eso no es verdad, eso no es cierto. Doctor, muy interesante lo que nos está explicando porque efectivamente ante este comentario o bueno, digamos, ante esta posición que la ONU interfiere, porque me parece que es una interferencia directa a nuestra soberanía nacional, salieron muchos comentarios y muchos de estos comentarios bastante desatinados, ¿no? Donde algunos decían que se debe respetar, otros decían que no, pero lo cierto es que usted nos está explicando hoy día que no son vinculantes estas resoluciones y que salvo alguna excepción. Y pasando más o menos en la misma línea, quería conversar también con usted sobre la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Sí. Que es otra, ¿no? Que usted tiene una posición bien importante ante este pacto que nosotros tenemos sobre efectivamente si nos retiramos o no nos retiramos de la convención y por qué, ¿no? Nosotros estamos viviendo coyunturas muy difíciles a nivel interno, por ejemplo, la seguridad ciudadana, que eso está cada vez empeorando, pero además tenemos muchos casos emblemáticos de violaciones a menores de edad, ¿no? Casos que incluso en muchos lugares alejados del país, en las regiones, no llegan a tener la importancia que se les da si es que acaso sucediesen en Lima, ¿no? En la capital de nuestro país. Así es que me gustaría saber cuál es su posición al respecto, ¿no? Porque quisiera pasar un poco a ver cuál es nuestra posición frente a entidades, frente a nuestros propios pactos que tenemos como país y también por eso le hice la misma pregunta en la misma línea sobre la ONU, ¿no? Entonces ahora Sí. quisiera saber sobre esta convención. Qué bueno, ahora dejamos un foro político, entidad mundial y vamos a ver a un tribunal. Y un tribunal, estamos hablando de jueces que tienen capacidad mandatoria por una sentencia sobre los estados. Esto es muy importante. ¿Y por qué tienen capacidad mandatoria sobre los estados? Porque los propios estados lo han decidido. Porque los propios estados han dicho que como entre ellos no se pueden sancionar, que lo haga alguien que está por encima de ellos en términos acordados. Se llama tribunal. Tribunal en el ámbito mundial, en la Corte Internacional de Justicia. En el ámbito regional o panamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En todos esos casos, la soberanía del Estado siempre está intacta, solo que cuando hay una decisión judicial, tenemos que acatar. Efectivamente, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, el Perú es parte de este instrumento panamericano y me pareció siempre bien que el Perú fuera parte del instrumento. Pero como también digo en las clases, Stephanie, si va pasando el tiempo, se puede volver obsoleto. El derecho se puede volver inservible. Y un derecho que se vuelve en verdad un óbice para el Estado, ¿qué debe hacer el Estado por la realidad social? Dejarlo. Y entonces, claro, yo he sostenido que en el Perú deberíamos aplicar la pena de muerte para el caso de los violadores de menores de edad que mueren como consecuencia del ultraje. Como muy bien dices, violaciones hay aquí a la N, a cada momento y a cada rato, y la impunidad se ha convertido en una regla. Entonces, se ha mal dicho, se ha engañado a la gente y se dice que si salimos del pacto, el Perú va a ser sancionado. Yo les digo que eso no es verdad, porque imagínense ustedes
El artículo 78 del Pacto de San José dice claramente el proceso para dejar el pacto, el proceso para dejar la Corte, el proceso para dejar la Comisión Interamericana, que son los dos brazos del pacto, del sistema interamericano. Si el artículo 78 establece el modus operandi para dejar, ¿cómo puede un Estado ser sancionado si está previsto en un instrumento internacional? Esa es una mentira ciclópea que se ha hecho para infundir temor y que el Perú no salga del pacto. Mira, nosotros aplicamos pena de muerte por caso de traición a la patria durante una guerra externa y para terrorismo. Pero en el caso de terrorismo, estamos sometidos al artículo cuarto del pacto y tendremos que salir para hacerlo. Y solamente nos demorará un año para hacerlo. Pero como yo soy internacionalista, tengo que creer en la supranacionalidad. Y yo he propuesto, Stephanie, en varias oportunidades, lo he dicho en el Parlamento andino, donde he sido asesor, incluso, que deberíamos tener una supranacionalidad, ya no la interamericana, que no nos sirve porque hay enorme sesgo, sino otra en el ámbito subregional andino, donde hay un tribunal que es un tribunal para asuntos de aduana, que es el Tribunal de Justicia. Bueno, hay que crear pues el Tribunal Andino de Derechos Humanos, con lo cual tendríamos ya supranacionalidad salvada, porque es normal y es lógico que una persona que reclama un derecho y el Estado no lo reconoce, tiene que ir pues a una instancia supranacional. Eso es lógico. Por eso yo sí creo en la supranacionalidad, pero esta lo único que ha hecho es al Estado peruano producirle dolor de cabeza. Y mira, con esto acabo. El Congreso de la República y en la Cancillería dijo, bueno, vamos a mandar propuestas, etcétera. ¿Para qué propuestas? Seamos pragmáticos. Ya sabemos que hay un enorme sesgo sobre lo que pasa en el país. Los terroristas son vistas como víctimas, como ese informe de la Comisión Interamericana que dijo mucho de los muertos que hay que investigar, por supuesto, pero no dijo nada o solamente una línea de policía quemado, como te acordarás, que murió. Entonces esas contradicciones y muchas otras cosas nos llevan a sostener que hay que dejar el pacto de San José. No nos va a pasar nada, Estados Unidos no es parte del pacto y busquemos otras realidades para un Perú que necesita un cambio radical para vencer toda esta lacra de violadores y de otros más que hay en nuestro medio social. Efectivamente, doctor, como usted dice, coincido ampliamente con usted sobre este punto particular, sobre retirarnos del Pacto de San José, porque efectivamente, ¿no? Ya toda esta impunidad se está convirtiendo en una normalidad que le está haciendo mucho daño a nuestro país, y no solamente en el tema específico de violación a niños menores de edad, sino también y sobre todo en el tema del sesgo político, ¿no? Con el tema del terrorismo es bastante abismal y yo creo que lejos de lograr una reconciliación nacional, lo que más bien ha creado son grandes problemas sociales, ¿no? Problemas sociales que ha generado que en muchos casos entre peruanos nos vayamos enfrentando, ¿no? Y una de las grandes, tal vez, conclusiones que podría sacar de toda esta, digamos, mala visión que tiene de nuestro país, o digamos la mala intromisión, o no sé, no sabría exactamente cómo llamarlo, es justamente lo que sucedió en todas estas propuestas en el gobierno entrante de Dina Boluarte, ¿no? Que finalmente hubieron muchos muertos y que no sabíamos y venían comentarios de ida y vuelta. Pero lo cierto es que sí, como usted lo ha mencionado, que sí es una posibilidad salir del Pacto de San José, que no estaríamos, digamos, condenados o estaríamos apartados de la política internacional, sino más bien es una decisión de nuestro Estado como Estado peruano, ¿no? Y por otro lado, doctor, quería comentar y irme ya un poco más para el lado político, ¿no? Usted pasó por un Ministerio de Relaciones Exteriores y luego tuvimos además ya con el ingreso a la presidenta Boluarte otras patinadas como Estado, por así decirlo, ¿no? Que en muchos casos veíamos por ejemplo, yo decía, ¿es realmente ético mentirle a todo el país diciendo que se reunió con el presidente
Joe Biden y no fue así, sino más bien fue un encuentro casual. Entonces, quería que me abra el comentario para empezar de cómo fue su paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente Castillo. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal esa fue esa experiencia para un hombre con una trayectoria amplia, con una trayectoria impecable? Y yo estoy segura que siempre fueron las mejores intenciones, pero lamentablemente el gobierno estaba un poco descolocado, doctor. ¿Cómo fue por Sí. ahí? No, bueno, te agradezco la pregunta que me formulas, Stephanie. Ya la he respondido además, pero decirte que para mí haber sido ministro de Relaciones Exteriores del Perú fue un inmenso honor. Yo tengo mucho respeto por el expresidente de la República, Pedro Castillo. Tenemos que aprender en el Perú a respetar a quienes han tenido la alta magistratura del Estado. A mí me invitaron, como a muchos otros hombres del centro o de la centro derecha, sino que no quisieron aceptar porque decían que se iban a quemar. Yo siempre he sido un hombre de Estado, soy un hombre de Estado, tengo actitud de Estado, así me formaron. Primero, en la casa de mis padres, los sacerdotes con los que crecí en Surquillo, en la parroquia San Vicente de Paúl, y los diplomáticos, los viejos diplomáticos de Torre donde crecí, donde me hice profesionalmente. Eso significa que yo no tengo complejos y ¿sabes qué? Yo no soy ningún timorato. Si me invitan, analizo. Primero dije que no, luego dije que no, mirando coyunturas y al final dije, bueno, vamos a aportar. Y así lo hice con el llamado del presidente Castillo, a quien le decía ¿cómo era posible que no pudieran haber cuadros? Así lo decían todos. Llame a cuadros, llame a gente calificada, etcétera. Y nadie quería aceptar. Yo acepté para apoyar al gobierno, aunque fuera de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea. Yo soy un hombre de Estado, soy un científico del derecho. Acá vivo en esta biblioteca gran parte de mi vida. No entro en la ideologización, pero eso en el Perú no se entiende porque vivimos en la era de los picapiedras todavía, perdóname que lo diga Stephanie. Y claro, inmediatamente asumimos un rol y durante el tiempo que yo fui canciller de la República, yo no fui canciller una semana, 2 semanas, fui canciller un mes con 12 días. Y en ese lapso hicimos cosas importantes, inducimos para crear espacios, arreglamos el problema, fortalecimos nuestra relación con Marruecos, fuimos creando la plataforma para ver el tema de la Convención del Mar, que no se entiende y tampoco se entendió. Preparamos la reunión de Lima, de la OEA y el viaje del presidente de las Naciones Unidas, que fue plato servido para el canciller que me siguió y que era el que volvió, ¿ah? Al César Landa, como te acordarás. Entonces, yo solamente tengo palabras de gratitud para el expresidente. Mira, su carácter y la influencia que tuvieron sobre él lo doblegó. Un presidente nunca debe retroceder cuando dice que sí a un planteamiento. Y como yo soy coherente con mis principios, inmediatamente le presenté mi carta de renuncia cuando el presidente retrocede en el tema de los saharauis, porque yo rompo con los saharauis y el presidente restablece la relación. Si el presidente lo hace a contradicción de lo que habíamos planeado, entonces, ¿qué le debe hacer un ministro con principios? Retirarse, pues. Y de todos los ministros que tuvo, yo me retiré, yo renuncio. Yo fui el canciller que renuncia por dignidad. Y esto lo aprendí de Raúl Porras Barrenechea, que fue un canciller principista y que también renunció. Pero esto tampoco se entiende en el país. Te voy a decir que nunca lo he dicho a nadie, ¿ya? Pero después de ser canciller, estando también, pero sobre todo después hubo mucho bullying académico conmigo. Pero yo soy un hombre de acero, porque soy un hombre de oración y soy un hombre feliz, que es lo que muchos, los enemigos, los mediocres no tienen. Pero, y ahí seguimos luchando, saliendo adelante con la bendición de Dios.
y tratando de hacer las cosas bien por la patria. Yo siempre soy muy crítico con todos los ministros, con todos los, tú ves mis columnas, soy muy crítico porque es mi forma de ser, pero nunca lo haré en verdad para buscar tres piezas de gato, jamás, con racionalidad kantiana y con mucha responsabilidad. Cuando un ministro haga algo bien, yo seré el primero en reconocerlo y aplaudirlo. Si lo hace mal, tengo que salir, porque si no, entonces nos desorbitamos y tenemos que ponerle orden a la patria. Y quiero resumir lo que usted dijo en este momento con dos palabras que me han venido a la mente con toda la exposición que usted nos ha hecho, que es muy respetable y honorable la posición que usted el día de hoy me ha planteado en esta noche. Mis respetos, señor Mackey, Rodríguez Mackey, porque eso demuestra que sí tenemos esperanza en seguir construyendo con su ejemplo muchísima más juventud de principios, ¿no? Nosotros tenemos que tener, como usted dice, un principio rector que es el servicio. Y el servicio está por encima de izquierda, de derecha, de centro. El servicio está a la patria y a lo que significa y lo que representa a todos los peruanos, ¿no? Y creo Sí. que eso es honorable y nos demuestra que usted, como usted lo dice, es un científico del Estado, es un hombre de Estado, ¿no? Y eso creo que, queridos amigos, todos debemos tomar como ejemplo. Ha sido muy específico la respuesta y creo que de ese modo debemos ver nuestros futuros cargos de asumirlos en algún momento, si es que ese es nuestro camino. Y en esa misma línea quería consultarle sobre el paso de la ministra Gervasi por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y por qué específicamente la ministra Gervasi? Fue porque fue la época donde la presidenta Boluarte sale de nuestro país en una suerte de representación para, bueno, tener varias reuniones con mandatarios de otros estados hermanos para que podamos tener fortalecer nuestras relaciones internacionales. Y justamente es aquí donde sale el lamentable suceso, voy a decir, que pasó en el Vaticano con el Papa, por ejemplo, o lo que pasó con el presidente Biden, ¿no? Que dijeron que era una reunión, pero finalmente no había sido una reunión. Entonces, quería saber cuál era su posición al respecto. Nosotros, en mi caso, no sé cuál es el procedimiento internacional para pactar estas reuniones de Estado, que me imagino que son con mucha anticipación y hay todo un tema protocolar. Pero, ¿qué sucedió? Nos gustaría saber eso desde el punto de vista suyo. Bueno, pero primero decirte que a la ex canciller, a la embajadora Ana Cecilia Gervasi, yo no la conocía. Nos encontramos en un viaje que hicimos juntos al Cañón del Colca. Yo buscaba un vicecanciller o una vicecanciller, pero sobre todo mujer. Le pedí a dos embajadoras que no quisieron por estos temores, pues que los ministros salían a cada rato seguramente. Ella sí aceptó y entonces le tuve mucha confianza para hacer un trabajo importante, pero ella quebró esa confianza. Ella no fue leal, fue muy falsa la embajadora. Lo tengo que decir, yo soy de los que dicen las cosas de frente, nada detrás de la cortina y ella lo sabe. Y entonces, claro, luego el destino la hizo canciller del Perú, imagínate tú, si yo no lo hubiera hecho viceministra, nunca hubiera sido canciller. Pero, y cuando canciller, mentir al país en un acto de Estado, eso le costó el puesto. Yo le dije que era una canciller mentirosa y eso era inaceptable para quien tiene la jefatura de la diplomacia peruana. Decir que hubo una reunión con un presidente, una reunión, y cuando esta no hubo, ¿cómo se llama eso? Mentir, pues, y le mintió al Parlamento Nacional, a la majestad del Parlamento, porque más allá de que tenga 6, 7% de aprobación, es la majestad de la representación nacional, eso que aprendimos en la Revolución Francesa. Yo creo que la presidenta de la República en
no ha tenido una buena performance con el hegemón del mundo. No han sabido conectar. Es evidente que Estados Unidos tiene una relación con Perú a discreción como consecuencia de que todo lo vemos China, 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 ¿ves? Cuando no hay equilibrio, mira lo que pasa. Y entonces, esa desorbitación es lo que evidentemente produjo estos desafueros, desaciertos, resbaladas, como quieras, para una jefa de Estado. Los cancilleres son los primeros que tienen que cuidar el frente externo internacional del Estado y a la imagen del Estado en la presidenta que personifica la nación. Cuando esto no está manejado profesionalmente, cuando se tiene actitud timorata, ya ves tú que las cosas fallan. Y hay que ser, y hay que aprender a decirle al presidente cuando algo no está bien, hay que decirle, presidente, respetuosamente, no me parece. Esto está mal, esto no debe ser así, porque entonces, si no el canciller se vuelve un autómata, un monigote, y eso tiene que hacerse. Es el caso que está pasando ahora con el tema de Venezuela, que es un escándalo total que el Perú solamente diga que le preocupa lo que está pasando en Venezuela cuando todos sabemos que lo de Venezuela es para condenar, que lo de Venezuela es para rechazar, y ya tenemos al otro canciller, que es el actual, que no tiene una posición firme, clara, por solamente querer cuidar el puesto. Es que así no se puede hacer patria. No tenemos que asumir un cargo para amarrarnos el fajín con nudo. No, no, no. Nadie es imprescindible. Pero sobre todo, hay que actuar con principios. Cuando hay una colisión con los principios, hay que dar un paso al costado. Entonces, no lo hemos hecho con Venezuela y todo el mundo dice, mira los artículos, las columnas, las opiniones, ¿qué pasa con Perú? Que no tiene una posición clara sobre lo que está pasando en Venezuela, que era lo mismo que se le pedía a la señora Gervasi, que no tenía una posición clara, por ejemplo, el tema de la Alianza del Pacífico, que nos trompeamos con un México que también México provocó cosas, todo eso ha sido muy malo cuando el actor político no tiene el valor y la dimensión para asumir su rol político. Y cuando uno asume un rol político, tiene que aprender a saber que le van a dar con todo, pero se mantiene incólume, impoluto, para que sea el fusible del jefe de Estado y no hacer que el propio presidente sea fusible de sí mismo. Me parece que ese es un comentario bastante acertado, sobre todo en estas visitas, ¿no? Que fue efectivamente la señora Gervasi la que tuvo que responder sobre lo que pasó a nivel internacional, porque realmente estuvimos, como bien lo dicen, los ojos del mundo, las columnas y encima mentirle alegremente al Congreso, y no solamente al Congreso, sino a todo el país, ¿no? Como si los peruanos no supiésemos de qué se trataba, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que nuestras relaciones internacionales, ¿cómo se encuentran a su parecer en este momento? En nuestra América Latina, ¿cómo nos ve un Estados Unidos que usted ahorita nos ha dicho que nos ve ahí, ¿no? Porque tenemos China acá, China invirtiendo por aquí. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuáles podrían ser nuestras ventajas y desventajas? Yo creo que estamos llevando adelante una política exterior muy superflua, una política exterior muy superficial, una política exterior, eh, digamos, de mucho marketing. ¿Ah? Tú mira, tenemos que poner ojo porque has visto que saqué una columna donde dije que la propuesta peruana del derecho de veto, que sean tres los países que veten y no uno, ha sido una resbalada total del canciller. ¿Ah? Y otras cosas más. Y no estamos trabajando los temas de fondo, viajes, fotos, encuentros, Mm. todo eso no es política exterior, estamos muy equivocados. Tenemos que mirar de fondo, por ejemplo, la imagen de la jefa de Estado sigue siendo la de una presidenta considerada dictadora. Cuando sale al exterior la llaman asesina. Y yo estoy en contra de todo eso, pero lo relevante es lo que está pasando. Hay imputaciones se las van a hacer incluso en la Corte Penal Internacional por los 60 muertos, que eso tiene que ser investigado, pero yo no creo que ahí evidentemente ha habido
sino la acción coactiva del Estado, pero eso no se traduce, no se transmite. Se formó una comisión de juristas, de constitucionalistas, quedó en nada, porque todo se hace por la inmediatez para parchar la política exterior. No tenemos liderazgo en el tema de Venezuela, lo perdimos. ¿Ah? El Perú debería haber liderado como se hizo con el Grupo de Lima, lo hemos perdido totalmente. O sea, estamos sin el liderazgo histórico de la política exterior peruana, creyendo que la política exterior son fotos, repito, marketing, ¿no es cierto? Eso no es política exterior. Y por eso tenemos que recuperar el tiempo. Yo creo que debe haber un mea culpa y seguir adelante. Alguien me decía en la mañana, sí, seguro estás pidiendo la renuncia del ministro. No, de ninguna manera. No pido la renuncia del canciller, de ninguna manera. Pero le pido al ministro que se ponga la mano al pecho y empiece a trabajar seriamente por los destinos de la patria como corresponde. Si él asume su verdadero rol, dejará el marketing y empezará a trabajar por el destino que la patria le ha encomendado. Y nosotros, empezando por Rodríguez Macri, lo va a apoyar en todo, pero tenemos que hacer las cosas bien, pensando en nuestro destino internacional, como decía Alberto Ulloa en su obra, ¿no? La política internacional. El Perú tiene vida internacional que nos dieron grandes hombres como Javier Pérez de Cuellar, Víctor Andrés Belaúnde, eh, 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 todos los que han sido realmente promotores del prestigio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí me queda la duda y me gustaría que tal vez podamos contestar esto, ¿no? ¿Cómo nos afecta esta situación tan superflua de nuestra política exterior, como usted lo ha dicho? ¿Cómo nos afecta en un futuro próximo, ¿no? En nuestras relaciones comerciales, por ejemplo, o en nuestras relaciones de seguridad. Porque sí, finalmente se entiende y es muy claro que la política internacional no está ligada al marketing, ¿no? Al de la foto o al tener la mejor foto con el presidente de Brasil o al recibir o tener la mejor foto en la ONU. O sea, no creo que eso sea nuestra política internacional, sino más bien la estrategia que está detrás para ver cómo nos posicionamos como país dentro de la América Latina y finalmente en la mirada del mundo. Entonces, ¿cómo nos afecta nuestra propia posición de este momento ante la mirada del mundo? Tenemos un puerto de Chancay que está en construcción, ¿no? Que nos debe acentuar geopolíticamente en todo el continente. Entonces, pero estamos acorde a la situación actual a nivel económico, a nivel político, a nivel de política internacional. ¿Cómo vamos en ese sentido? Mira, Stephanie, mira las incompatibilidades, porque una de las cosas que como Estado tenemos que hacer y conseguir es ingresar a la OCDE, como sabes. Tenemos que ingresar. Y todo lo que está pasando en el país es exactamente lo contrario al ingreso. Las pugnas que hay en los poderes del Estado, ¿no es cierto? Has visto como una resolución devuelve a los miembros de la Junta, ¿ah? Del Poder Judicial, Horrible. ¿ah? El Congreso dicta medidas, ¿no? El Congreso aprueba reformas de la Constitución en 50 artículos, las pugnas empiezan a crecer, empiezan las discusiones, ¿qué es primero, el referéndum del pueblo o lo aprobado por los congresistas? ¿Qué es primero, la Junta Nacional de Justicia o el tribunal? Todo eso es un mal escenario para el Perú en el sistema internacional porque no nos da confianza. Es decir, no nos ven con confianza, que es lo que quiero decir. Eso retrotrae. Chancay, mira, anda, pregúntale a los tagneños, piensan que Chancay los va a desplazar totalmente. No se sabe comunicar, ¿no es cierto? Se cree que todo lo que hubo en la zona franca, te acordarás tú, hace 15, 20 años va a desaparecer y la gente en la zona de fronteras están absolutamente nerviosas, con un hermetismo. No hay vasos comunicantes. Ahora resulta que toda la vida nacional está en función de Chancay y la venida de Xi Jinping
Y para la inauguración, la alfombra que va a haber, las flores que van a haber, estamos pensando en esto que te decía el marketing, la inmediatez, la foto, la comida que va a haber, y no estamos mirando la trascendencia. Alguien ha planteado para mirar el desarrollo de el norte chico, como dije en una columna, para convertirlo en un Shanghái de verdad o un Hong Kong. O sea, están parchando las cosas y eso no está bien. Estamos creyendo que nuestra vida internacional es la inmediatez. No, la vida internacional es con perspectiva. Y así, con perspectiva, podemos conseguir cosas. Los parlamentarios andinos están trabajando para que Estados Unidos nos exonere de la visa. Trabajan para que nos exonere de la visa y la delincuencia continúa en el Perú por doquier como la ves. Vienen los panamericanos, lo ponen con bombos y platillos y a la vuelta de la esquina roban celulares y matan gente. ¿Qué tales contradicciones que vive la patria? Que evidentemente todo eso hacia afuera nos traduce una imagen muy mala y no sabemos filtrar para poner contingencia porque no hemos trabajado con las embajadas, no trabajamos con las misiones, representaciones permanentes. No, les pedimos TikTok para que jóvenes hablen como quieran del país de manera artificial, de manera casual, cuando tenemos que articular la política exterior de otra manera, con seriedad. Eso es lo que realmente le está faltando a la patria y la presidenta, que es la conductora del país, debe en verdad mirar este asunto de fondo. Seguiremos bregando para que llegue el 2026, pero no con cheque en blanco. Tienen que trabajar, comprometerse en la mirada de fondo, acabar con el dengue, acabar con la inseguridad ciudadana. Nada de eso está pasando, por eso es que el hartazgo continúa lamentablemente, y eso es lo que más me preocupa, Stephanie, que el hartazgo se sobreponga, se superponga y sabe Dios qué destino nos puede tocar en el futuro, precisamente por la ausencia de lo que la gente pide, que es el verdadero correlato del Estado-Nación. Muy interesante todo lo que nos comenta porque efectivamente la impresión que tenemos todos los peruanos bajo su perspectiva es la misma que cómo nos ve el mundo, ¿no? Un país inseguro, un país que no tiene un norte, un país que está sobreviviendo, ¿no? Estamos en piloto automático y no tenemos una política seria para dirigir el país, ¿no? En todos los frentes, ¿no? No solamente en política internacional, sino creo yo que también en política económica, por ejemplo, ¿no? En políticas de salud, que ahorita estamos viviendo el dengue y muchas otras enfermedades y todo lo que estamos viviendo como país y no tenemos un norte y creo que eso se nota, el mundo lo nota, la América Latina y lo más resaltante de todo esto es la inseguridad ciudadana que está realmente rebasando los límites cada día, creo yo que empeora mucho más y no estamos haciendo absolutamente nada ante estos hechos delictivos en todo el país, cada vez se agrava y eso justamente es como nos ve el mundo, ¿no? Nuestras fronteras además son las más vulnerables, no tenemos seguridad de fronteras, que es por donde entran todos estos delincuentes, ¿no? Que tenemos delincuentes de exportación aquí en el Perú, ¿no es cierto? Y quiero ir, bueno, para salir un poquito y romper aquí, ¿no? La seriedad, quería preguntarle sobre este punto que me ha parecido bastante curioso, pero realmente en el que también estoy bastante de acuerdo con usted. Usted fue el único ministro que estuvo a favor del indulto a Fujimori y le digo porque también siempre está en la posición de que el indulto se debió dar, que no le debieron, no lo debieron devolver al penal donde, donde el presidente Fujimori finalmente acaba de salir hace poco tiempo. Entonces, cuénteme por favor, porque justamente hablar del presidente Fujimori significa hablar sobre todas las intromisiones y sobre todo lo que hemos venido viviendo durante los últimos años, ¿no? La Comisión de la Verdad y todo lo como
Barrios Altos, La Cantuta y todo esto que se ha ido a instancias supranacionales a fin de que los puedan resolver. Pero al final todo inició con el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo es esto? Me gustaría que nos Bueno, comente. mira, yo siempre he tenido una sola posición sobre Alberto Fujimori, hasta escribí un libro sobre él, Fujimori, el hombre sin recambio. Para mí Fujimori es junto con Augusto B. Leguía los dos presidentes del siglo XX con carácter para llevar adelante muchos procesos. Él fue el arquitecto de que el Perú llegara a un momento de paz, el terrorismo nos iba a doblegar, quiso doblegarnos y la economía, estábamos inelegibles y resolvió el problema. Evidentemente, en la última etapa de su gobierno hubo muchos problemas, como todos sabemos, pero Fujimori fue condenado y esa condena de 25 años de cárcel para Fujimori supuso su cumplimiento después de la extradición que desde Chile se produjo. En el camino fue indultado porque existe el derecho de gracia del indulto, así está en la Constitución política y además es cosa juzgada. Hubo ensañamiento contra Fujimori y lo devolvieron a la cárcel. Una vergüenza nacional. ¿Qué tenía que hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Nada. ¿Por qué? Porque el caso que la Corte tenía que ver era la Cantuta y Barrios Altos, no la interrupción, porque el indulto no es derecho internacional, sino derecho nacional. Yo preparé un amicus curiae, lo presenté a la Corte Interamericana porque lo justo es lo justo. Aquí, aquel que tiene una posición a favor de Fujimori se queda callado, por eso el famoso me voy a quemar. No te quemas nada. Al contrario, te van a respetar porque digas lo que piensas. Rodríguez Mackey siempre ha dicho lo que piensa. Y entonces, el gobierno de Castillo sabía perfectamente a quién estaba llamando. Sabía que yo tengo una posición muy clara sobre la economía social de mercado, sobre la doctrina social de la iglesia, sobre mi defensa de valores importantes, que seguramente puede tenerlo la derecha. Yo he dicho, y me moriré diciendo, no soy de derecha, ni tampoco soy de izquierda, no soy un comunista, no soy un marxista, respeto a todos. Yo soy un académico que ingresó en la política para aportar a la patria y el presidente sabía mi perfil. Entonces, bajo esas premisas, es que nunca nadie a mí me tocó el tema de Alberto Fujimori porque además lo conversaba con el ex jefe de la DINE, el señor Fernández, que me pareció entre los cercanos al presidente en su momento, uno de los con los que conversaba, muy cuerdo, hablaba mucho porque tenía pues para la discusión, etcétera. Todos sabían mi perfil. Entonces, el presidente también. Pero el presidente quería que lo apoyen porque no había eficacia, te acordarás tú, para recuperar, digo, para encontrar urea, fertilizantes, y arreglamos el problema con Marruecos que nos donó 150.000 toneladas de fertilizantes. Yo le dije al presidente, se acabó el problema de la urea, ya no es un problema en el Perú. Nunca llegó la urea, ¿sabes por qué? Porque aquí adentro en el país hay mucha mezquindad, porque hay mucha corrupción. Ya yo salí del gobierno, evidentemente, y me llevé una enorme desilusión porque los académicos queremos siempre mirar lo mejor para la patria y nos encontramos con estas visiones de gentes que no entienden el Estado, al que quieren asaltar, que no entienden lo que es el destino, como decía Basadre, trabajar por la patria, en este caso desde la academia. Lamentablemente, así fue. Y yo seguiré creyendo y seguiré pensando, y no soy fujimorista, soy amigo de fujimoristas como soy amigo de comunistas e izquierdistas. El día que yo asumí la Cancillería, mis dos amigos, invité a varios, pues algunos no pudieron ir y otros tampoco que fueron por alguna razón. Yo decimos, ¿ah? Y Luis Solari de la Fuente, ahí está, mira los dos. Otro dice, no, no digas a tus amigos, yo los digo abiertamente. Dos señores, dos caballeros con pensamientos distintos estuvieron acompañándome el día que yo asumí la Cancillería y mi agradecimiento por eso. No hay que ser acomplejados ni vivir de prejuicios, Stephanie, que es lo que
necesitamos en el país gente con carácter para dirigir los destinos de la patria. Yo quería hacerle la consulta, doctor, por el hecho, y creo que usted lo respondió con total, además de sensatez, libertad y con una verdad absoluta, ¿no? Lo justo es lo justo. Como usted dice, este era un indulto del Estado peruano y no tenía nada que ver con un fuero internacional. Y creo que era justo que el presidente Fujimori vaya a su casa a descansar porque ya lo indultaron. Le guste a quien le guste, porque eso es lo que sucedió en el país y era prerrogativa del presidente constitucional, que en ese momento era Pedro Pablo Kuczynski. Doctor, yo quiero hacer un resumen general con usted de toda nuestra conversación, que además comprometerlo para poder conversar en otro momento sobre, por ejemplo, el acuerdo de Escazú y todos estos acuerdos en los que nosotros estamos inmersos y que muchos, incluyéndome, no entendemos del todo porque, bueno, no es nuestra especialidad, pero sí es necesario que tengamos en cuenta. Y quiero, queridos amigos, en este momento resumir lo tan importante que ha mencionado el doctor Rodríguez Mackey sobre la soberanía y qué relación importante tiene entre la población, territorio y el poder, ¿no? La calidad soberana de nuestro Estado que todos debemos defender desde nuestros propios espacios, ¿no? Ningún ente supranacional puede interferir en la política interna de nuestro país y eso lo tenemos que tener claro para que los comentarios no vayan en un sentido negativo, sino más bien que vaya siempre lo justo y lo que realmente es, ¿no? Así es que esta intromisión o intromisiones de ningún otro estado, de ningún otro comentario que se intrometa en nuestra política interna, la debemos aceptar como tal, ¿no es cierto? Quiero quedarme además con este comentario tan importante que no nos va a suceder nada como país si es que nos retiramos del Pacto de San José, ¿no? Como lo ha comentado el doctor Rodríguez Mackey, nos dice que en el artículo 78 del Pacto de San José nos dice específicamente cuál es el proceso para dejar este Pacto de San José y si está en este artículo recogido significa que sí se puede y que no nos va a suceder nada y que la propuesta importante y que me he tomado bien aquí subrayar del doctor Mackey es que se pueda crear un ente supranacional como un tribunal andino, ¿no? Porque él, como nos ha mencionado, está de acuerdo en que siempre haya una entidad supranacional que pueda, pues, apoyarnos cuando se requiera, ¿no? Porque los estados no somos perfectos y tampoco podemos nosotros mismos juzgarnos, ¿no? Yo creo que siempre es necesario tal vez tener alguna instancia mayor. Y además me voy a quedar con un mensaje importante que el doctor McKay nos ha dado a todos nosotros y que me trajo estas dos palabras a la cabeza, que es un hombre respetable y un hombre honorable con el que hemos tenido el gusto de conversar el día de hoy, viernes por la noche, porque nos ha comentado y argumentado de manera sostenida sobre la coherencia de los principios. Y yo creo que eso debe ser un ente rector en nuestras vidas, no solamente como funcionarios públicos, sino en nuestras vidas. Y nos ha dicho algo que es un hombre de acero, de oración y es un hombre feliz. Y yo creo que esto resume en gran medida lo que el doctor McKay significa y su paso por el ministerio que lo ha hecho como un hombre de Estado. Finalmente, la reflexión a la que hemos ido llegando, ¿no? Que en estos momentos la política internacional de nuestro país es superflua. Está guiada por el marketing, por la foto, porque digan, mira, se reunió en tal país o cual, y está dejando la importancia que le corresponde, ¿no? Como política internacional, que es realmente cuál es la posición de nuestro país ante la mirada de nuestra América Latina, del mundo, y que nosotros tenemos que trabajar nuestra vida internacional de una manera seria, que es lo que corresponde, y no a un presidente o a la presidenta Boluarte que tiene que ver la política internacional de manera muy seria porque es como nos ve el mundo y nosotros estamos, no somos una isla independiente, sino somos parte de... Y ante este hecho nosotros tenemos que ver, hacernos ver como un país
como lo que somos, ¿no? Somos un país de gente trabajadora, somos un país de recursos, somos un país que tiene muchísimo por aportar, pero también somos un país que tiene que empezar a generar confianza desde lo más profundo de sus regiones. Así es que, doctor McKay, quisiera que usted nos haga un resumen final de esta entrevista, que ha sido además de interesante realmente. Creo que queda mucho más por seguir hablando, si es que lo vamos a invitar en una próxima oportunidad, pero quisiera el resumen suyo. Pues yo no creo que esté en condiciones de hacer un resumen tan impecable como el que acabas de hacer, Stephanie, que te he escuchado con mucha atención, los detalles de tu síntesis que aplaudo. Decirte que la política está muy ligada al derecho y a la academia. Los hombres de la pizarra, los profesores universitarios no deben temer ingresar en política. Es muy, es una absoluta mentira creer que por entrar en política se les acaba la vida, van a perder crédito. No, no, solamente eso le pasa al ladrón, solamente eso le pasa al que no es honesto, al que es falso, pero el que actúa por principios debe estar siempre tranquilo y volver a la cátedra como Fray Luis de León, que dijo, como decíamos ayer. Y así hay que hacerlo siempre, y con la frente en alto, porque el Perú necesita, hay mucha gente, te advierto, mucha gente en las universidades, en las facultades de Derecho, de Lengua, de Literatura, de Historia, de Ciencia Política, mucha gente capaz, pero que no ingresan en política por estos temores. No teman. La vida nacional, como decía Jorge Basadre otra vez, exige que tengamos una posición activa. El Perú necesita de todos los peruanos para no perderse. Y creo que eso es lo más importante. Y para los internacionalistas, los jóvenes que se inician en esto que se llama el Frente Externo de la Patria, construyamos para que nuestro país y su imagen vuelvan a tener el brillo de antes y el liderazgo que durante el panamericanismo, por ejemplo, tuvimos, que eso va a ser muy importante para nuestro destino como Estado-nación. Tenemos todo para poder volver a ser un país relevante en el derecho internacional y las relaciones internacionales. Solamente hay que querer hacerlo. Muchas gracias por la invitación, Stephanie. Muchas gracias, doctor. Ha sido un honor nuevamente. Y queridos amigos, esta noche estuvimos aquí. Esta ha sido una conversación con el ex ministro Miguel Ángel Rodríguez Mackay, un hombre que dice lo que piensa y que no tiene temor porque es un hombre de palabra, es un hombre de honor. Muchísimas gracias. Nos esperamos el próximo viernes aquí a la misma hora por punto de encuentro para conversar seguramente de algún tema muy importante. Queridos amigos, no se olviden de seguirnos por redes sociales en Punto de Encuentro. Estamos haciendo estas conversaciones tan importantes para lograr conectar y ser muchos más responsables de nuestra vida nacional, de nuestra patria, y que muchos jóvenes más, también miembros de la academia y de todos los otros sectores, se involucren en política y saquemos adelante nuestra patria. Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Que tengan muy Gracias.